Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan en Prensa Comunitaria en este programa de problemas técnicos. Hoy nos encontramos con Adeline Yu, que ella es abogada, es investigadora para Centroamérica en Amnistía Internacional. Y desde el espacio que ella cubre, pues conoce bastante bien esta región, especialmente los casos de derechos humanos y prisión de conciencia de Guatemala y Honduras. Muy buenas noches, Adeline. Hola, buenas noches, Nelson. Muchas gracias por el espacio. Sí, bueno, hoy nos gustaría conversar un poco sobre el tema de la situación de los derechos humanos en Guatemala, Honduras. También conocer un poco cómo están viendo ustedes la situación del caso de Bernardo Cabal, que es un caso que puede ejemplificar mucho de lo que está ocurriendo en el país, especialmente el tema megaproyectos, empresas, comunidades indígenas, chincas, mestizas, en función de la defensa de los bienes naturales. Y bueno, me gustaría que nos comentaras cuál es como el escenario general de los derechos humanos a nivel de Centroamérica. Como vemos el escenario, la situación de derechos humanos, sin duda son varias preocupaciones las que tenemos, y si lo ponemos un poco en el contexto de lo que nos ha tocado vivir en los últimos meses, es decir, la pandemia, diría que pues en muchos países habían situaciones preexistentes o latentes, y lo que pasó es que la pandemia vino a agravar, ¿no?, esas situaciones, o que las respuestas de los gobiernos o la falta de respuesta vino a mostrar nuevas facetas, ¿no? Por ejemplo, el autoritarismo y el uso excesivo de la fuerza en Honduras se da regularmente, cíclicamente, y ahorita, por ejemplo, en mayo, abril, se reprimieron ciertas protestas de personas que se manifestaron porque no tenían alimentos, que no les habían entregado los programas del gobierno, y también fueron detenidos periodistas, ¿no?, que cubrían esas protestas. Y otro tema, por ejemplo, de la situación de personas defensoras, que hay muchos paralelos entre Honduras y Guatemala que podemos hacer. Ahí yo diría que pues la pandemia desafortunadamente no vino, o sea, no mejoró la situación, al contrario, en ningún momento cesaron los ataques y las personas estuvieron más aisladas, desprotegidas, ¿no? Incluso en Honduras, comunidades como el Copín o la UFRANE, comunidades que se organizaron para prestar asistencia humanitaria a quien más lo necesitaban, se han visto también reprimidas o acosadas a raíz de su apoyo para suplir las carencias del Estado por la pandemia. Precisamente la pandemia ha hecho como más visible la crisis social, política y económica de la población en estos países como Guatemala, Honduras. En el caso guatemalteco, hemos estado los 8 primeros meses del gobierno de Yamatei bajo un estado de calamidad, o si no son estados de sitio, sino estados de prevención. Hacía referencia al tema de Honduras, que el escenario es mucho más complejo. Nosotros siempre vemos Honduras como un espacio de experimento. Si no son los golpes de Estado, son el régimen que viene repitiéndose con elecciones fraudulentas, etcétera. Y precisamente el caso de Berta Cáceres, el caso de los presos de Guapinol, ilustran como esa falta total de garantías para incluso reclamos de justicia o para buscar la defensa de defensores de los bienes naturales. ¿Cómo se encuentran actualmente? ¿Cómo están viendo ustedes estos dos casos que están en tribunales hondureños? Efectivamente, sí, ¿no? Podemos hacer ciertos
paralelos en cuanto a ataques contra personas defensoras entre Honduras y Guatemala, pero hay que recalcar que de acuerdo a un análisis reciente, ¿no?, de Global Witness, es que Honduras tiene la mayor tasa en el mundo per cápita, ¿no?, de asesinatos de personas defensoras. Entonces, como si es muy grave la situación. Y en cuanto a la investigación y el proceso contra las personas responsables del asesinato de Berta Cáceres, que ocurrió el 2 de marzo del 2016, ella era la coordinadora general del COPIN, pues prevalece todavía la impunidad. Sí sabemos que hubo una condena, una sentencia condenatoria hace casi un año, en el año pasado, contra 7 personas que son acusadas de ser los autores materiales, ¿no?, del asesinato. Y sin embargo, en cuanto a los asesinos intelectuales, los autores intelectuales, quienes están detrás, ¿no?, de la operación, pues todavía nadie ha sido condenado. David Castillo es el ex gerente de DESA, de la empresa, está detenido desde el 2 de marzo de 2018 y todavía no se ha celebrado su juicio, sino que hay muchas demoras. Y en cuanto a las otras personas que podrían ser responsables, no hay, simplemente la Fiscalía no ha dado a conocer de posibles pistas, ¿no?, como de investigaciones. Y el caso de los compañeros de Guapinol son varias personas que defienden los ríos de Guapinol y San Pedro en el norte de Honduras. Y pues ya hay 8 de esas personas que llevan más de un año en detención preventiva, en espera de juicio. Puede imaginarse que con la pandemia es difícil, ¿no? La situación de las cárceles en Honduras es de mucha como preocupación. Y además hay 5 otras personas que antes habían sido sobreseídas, es decir, que no habría, se había decidido que no habría juicio contra ellas. Al final, pues las cortes cambiaron su opinión y esas 5 personas también van a enfrentar juicio y podrían por eso regresar a la cárcel. Entonces, tanto los ataques, la impunidad y la criminalización sí son temas de mucha preocupación para las personas defensoras en Honduras. Adeline, hay un tema que nosotros nos preocupa muchísimo, y es muchas de estas personas que son acusadas, criminalizadas, detenidas, encarceladas, están allí no por cometer delitos, no están allí porque se les persigue por el rol que juegan como autoridades, por su forma de pensar, por expresar una oposición a un modelo que les es ajeno. Y nos gustaría que nos pudieras explicar esas características que tiene una prisión de conciencia en relación a otro tipo de detenciones que tienen que ver con delitos que se cometen según los códigos penales de cada país. Ok, efectivamente, Amnistía usa el tema de prisión de conciencia, ¿no? Una persona prisionera de conciencia, como hemos declarado el 15 de julio pasado a Bernardo Caal. Para Amnistía es una persona, primero, privada de libertad, ¿no? Y segundo, que solo por sus creencias, ¿no?, o sus acciones, sus opiniones de diferentes como índoles, y que no ha usado la violencia, ¿no? En el caso de Bernardo, hemos analizado, hemos hablado con él, con su familia, Madre Selva, los abogados, hemos revisado el expediente y podemos regresar a eso más adelante. Y básicamente, pues se dan todos los elementos, y diría más bien que se cumplen en el caso de Bernardo todos los aspectos del manual o de la receta para criminalizar que se observan en la región. Y bueno, precisamente con este concepto de prisión de conciencia, pues quería también pasar al caso guatemalteco. La condena que enfrenta Bernardo Caal Scholl
y precisamente por eso está en prisión en Cobán Alta Verapaz, ejemplifica muchos de los casos que hemos visto en los últimos 10 o 15 años en Guatemala. Hablábamos hace un momento sobre cosas muy similares entre el proceso que ha enfrentado Bernardo Caal desde cómo se montan las acusaciones, quiénes acusan, quiénes luego aparecen detrás de las acusaciones, con otros casos también, si nos pudieras contar también desde Amnistía Internacional, ¿qué otros casos le han dado seguimiento a ustedes? Que hay patrones que se relacionan muchísimo con lo que está viviendo Bernardo ahora. En Guatemala sí hemos dado seguimiento a varios casos en los últimos años, ¿no? En particular se dan procesos infundados, ¿no? Se usa la justicia penal indebidamente, se habla de criminalización, sobre todo contra quienes defienden la tierra, el territorio, el medio ambiente. Por ejemplo, en el 2016, ¿no? Se dio una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, del Tribunal A, ¿no? De mayor riesgo, en el caso de 7 defensores del agua de Huehuetenango que fueron absueltos, ¿no? Y unos años después también fue absuelto Abelino Chub, y ahí en esas dos sentencias el tribunal reconoce, ¿no? Como que en ciertos casos no funciona la justicia penal, sino que se usa para perseguir a ciertas personas defensoras o líderes de las comunidades, ¿no? Y diría que hay muchos más. Nosotros no hemos podido como documentarlos todos. Creo que las organizaciones, los abogados, abogadas tienen conocimiento de muchas más, desde que hay órdenes de captura pendientes o órdenes de desalojo, ¿no? No se sabe todo todavía. Eso, y está también el caso, estoy recordando, ¿no? De María, que ha sonado esos últimos días también, ¿no? Sí, precisamente la audiencia de María Choc hoy se volvió a suspender en el juzgado de primera instancia de Puerto Barrios. Desde el trabajo que ha hecho Amnistía Internacional, ¿cuáles son como las afectaciones más graves o las principales afectaciones para un preso de conciencia individual, pero también para la colectividad del lugar donde está, de la resistencia en la que participa, de su entorno? Bien, creo que hay que verlo también desde lo que buscan, ¿no? ¿Qué buscan estas denuncias difundadas, esa persecución penal y que te puede llevar a llevar hasta la cárcel, ¿no? Como en el caso de Bernardo. Precisamente lo que buscan es pues sacar a la persona, acallarla, intimidarla. Es también una forma de represalia por levantar la voz, por defender los derechos humanos. Entonces, ese tipo de procesos tiene un impacto directo en los reclamos, en la persona individual y también en lo colectivo, en el reclamo que se está haciendo ante las autoridades, porque tiene un efecto también de disuasión, de mostrar, miren, si ustedes se meten también a reclamar, pues lo que les puede pasar, ¿no? Y están también las afectaciones pues familiares, como en el caso de Bernardo, ¿no? Ser separado de su familia. Y en un año como lo hemos vivido en Guatemala, con la suspensión de las visitas aún más difícil, ¿no? Porque las personas privadas de libertad pues no han podido recibir ese apoyo también, ese contacto emocional con sus seres queridos. Hablábamos hace un momento también de las limitaciones que ha generado la pandemia alrededor de muchos procesos en muchos países. En el tema de libertad de expresión, previo a la pandemia, nosotros veníamos viendo que en procesos penales donde hay presencia de grandes empresas, megaproyectos,
en procesos de criminalización de defensores de derechos humanos, de tierra, de recursos naturales, hay como un nivel grande de restricciones y de censura. El caso de Bernardo evidencia eso. De la pandemia, el tema de libertad de expresión ha sido mucho más complejo y difícil también con las restricciones. ¿Cómo valoran ustedes también el ejercicio de la libertad de expresión en países como Guatemala y Honduras en estos momentos? Sin duda, ¿no? Además de los ataques y las agresiones a personas defensoras, se dan también agresiones, ataques, ¿no? Restricciones a las labores de la prensa. En el caso de Honduras ha sido muy visible que, pues de nuevo, ¿no? Han sido detenidos periodistas que cubrían las protestas, ¿no? Entonces, como detenciones arbitrarias, golpes, etcétera, ¿no? Y en Guatemala hemos seguido, ¿no? Que se han dado en las últimas semanas se han hecho, ¿no? Varias denuncias, ¿no? De ataques y restricciones a la libertad de prensa, lo cual es muy preocupante porque, pues, cumplen una función esencial, ¿no? Para las personas de tener derecho de recibir información, incluso en los temas que molestan, ¿no? Yo creo que es algo que se venía también, algo que se debía ver en la región desde antes de la pandemia, esta inconformidad, ¿no? De los gobiernos con ser sujeto a la crítica. Para que existan estos procesos injustos de encarcelamiento, de detenciones, de condena, precisamente hace 2 días las comunidades cachiquel de San Juan Zacatepeques se reunieron en la comunidad de los Pajoques y recordaron a sus mártires. Uno de ellos, Abelardo Curup, que falleció en el 2018 a los 71 años de edad, en una prisión ya con condena, y tenía 150 años por defender el agua y las flores en San Juan Zacatepeques. Para que se den este tipo de casos, ¿qué papel están jugando los estados dentro de todo este engranaje de injusticia? Creo que en la criminalización los estados, digamos, sobre todo las instituciones, ¿no? De justicia, tanto pues los ministerios públicos como los tribunales tienen un rol muy, muy importante, ¿no? Porque frente a denuncias penales infundadas, uno lo que esperaría es que simplemente sean desestimadas esas denuncias y que también las y los fiscales puedan analizar y entender lo que hay detrás, es decir, si eso sucede en el contexto en que hay reclamos por los derechos humanos, porque, por ejemplo, una comunidad alega que se le violó su derecho, ¿no? A la consulta libre, previa e informada, los fiscales deberían de poder analizar el caso en su conjunto para poder entender que posiblemente sea una represalia por levantar la voz, y al entender esto se podrían desestimar y evitar saturar los sistemas de justicia por casos así y no pues condenar, como en el caso de Bernardo, a personas cuando llevar adelante una acusación cuando simplemente no hay sustentos para ello. Actualmente hay un debate a nivel de Naciones Unidas sobre la responsabilidad social de las empresas en el tema de derechos humanos. ¿Cuál debería ser ese rol de las empresas? En el caso de las hidroeléctricas Sochec y Renace, sabemos que hay capital nacional, que es parte de una de las familias de la oligarquía guatemalteca, los Gutiérrez. Y sabemos también que hay participación de capitales transnacionales como el de Cobra en España. Bueno, se conoce a uno de los principales accionistas de este grupo porque tiene un equipo de fútbol bastante famoso.
¿Cuál debería ser esa responsabilidad de las empresas y si debe existir mayores controles hacia cómo operan estas empresas en los países? Las empresas, sean nacionales o transnacionales, también están sujetas a las leyes, ¿sí? Y también tienen la obligación de respetar los derechos humanos. Entonces, cuando van a emprender en un lugar determinado, de acuerdo a los principios rectores, ¿no? Sobre derechos humanos y empresas, tienen un deber de debida diligencia, es decir, tienen que identificar cuál va a ser los potenciales riesgos para los derechos humanos. También tienen que, entonces, prevenir y mitigar ese impacto. También tienen que rendir cuentas y reparar los daños, ¿no? Si es que hay violaciones de derechos humanos y en el caso también de algún ataque, agresiones u otros problemas que suelen pasar, tienen el deber de colaborar con la justicia, ¿no? Entonces, yo diría que muchos conflictos, muchos reclamos podrían ser evitados si en primer lugar esas empresas pues estuvieran respetando las leyes, las violaciones, las leyes, quiero decir, y sus obligaciones. Y creo que no evitaríamos también esos largos reclamos como que llevan a fallos de la Corte Constitucional en Guatemala. Han sido varios a lo largo de los últimos años en lo que se reconoce la violación del derecho a la consulta libre, previa e informada. Precisamente con el tema de las consultas, las consultas son como el ejercicio de la expresión de mayor democracia en los territorios. La gente se reúne, se informa, se consulta, toma consensos, decide y tiene sus resoluciones a través del resultado de cada una de las consultas. Guatemala creo que ya sobrepasa más de 100 consultas, tanto utilizando el convenio 169 como el código municipal que le permite también a la gente hacer ese tipo de consultas. Y precisamente las empresas están operando, muchas de ellas, tiene que ver mucho con lo que mencionabas de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad o de la Corte Suprema de Justicia, con la no realización de la consulta cuando forma parte del estudio de impacto ambiental y cualquier licencia. Y ahí va muy amarrado algo, corrupción e impunidad. ¿Cómo ven ustedes también el tema de corrupción y de impunidad en las instituciones encargadas de evitar que suceda este tipo de cosas? Sin duda, la cooptación, ¿no? de las instituciones, la cooptación de la justicia es un gran problema, porque sin corrupción, ¿no? Sin impunidad, y al contrario, con instituciones de justicia fuertes, independientes, no se darían, no avanzarían esas denuncias, esos procesos infundados y no... Ni tendrían como lugar, en primer lugar, como que esos procesos. Entonces, es fundamental rescatar, ¿no? La independencia de la justicia y en Guatemala la situación que hay desde casi un año, ¿no? Como la pugna que hay por el control de las cortes, de las más altas cortes que deciden en todos esos procesos claves para los derechos humanos, es muy ilustrativa de las fuerzas que están en juego. Entonces, sí es fundamental que haya instituciones de justicia fuertes y también independientes. Y sobre eso quería consultarte también. Recientemente, Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos a nivel internacional enviaron una carta abierta al presidente Alejandro Yamatei. ¿Nos podrías contar en qué consiste esta carta que le enviaron a Yamatei? Lo que le pedimos al presidente Yamatei, o lo que le recordamos más bien, es que desde hace 6 años
una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso que se llama como Defensor de Derechos Humanos contra Guatemala y a raíz de las violaciones de derechos humanos, en este caso, la Corte Interamericana ordena al Estado adoptar una política pública de protección para las personas defensoras. Entonces, lo que les recordamos en esta carta simplemente es esta obligación que tiene Guatemala de avanzar en el cumplimiento de esta obligación, que se den pasos concretos ya hacia pues retomar las discusiones y en consulta, ¿no?, con los diferentes sectores que han estado involucrados, porque se tiene que consultar, es una obligación, está inscrito también en la sentencia de la Corte. Eso es lo que le pedimos al presidente. Y precisamente también en el caso de libertad de expresión hay un programa de protección para periodistas que sigue ahí en el limbo sin que ninguno de los gobiernos lo apruebe también, y va casi de la mano con el de defensores de derechos humanos. Y bueno, ya para irnos despidiendo, quisiera ver si hay algún comentario final que quisieras trasladarnos, o algún tema también que crees importante hacer mención. Creo que Guatemala tiene como una gran deuda, ¿no? Eso podría ser la conclusión con la protección de las personas defensoras en el país, con las y los periodistas. La protección es insuficiente, la investigación en sí es insuficiente, y casos como el de Bernardo Caal, ¿no?, revelan una vez más cómo se puede manipular completamente el proceso de justicia para encarcelar y acallar a una persona. Entonces hay que seguir reclamando porque existan esos programas de protección, esas como políticas públicas, y que se desestimen esas denuncias completamente infundadas, y que se liberen a quienes nunca, en primer lugar, hubieran tenido que estar en la cárcel. Seguimos pidiendo a las autoridades que liberen a Bernardo Caal. Muy bien, muchísimas gracias, Adeline. Para quienes se conectaron en el transcurso de este programa de problemas técnicos, ella es abogada, tiene una maestría en Derechos Humanos y forma parte del equipo de investigación de Amnistía Internacional para Centroamérica. Adeline, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, desearte muy buena noche. Muchas gracias, muy buena noche. Hasta luego. Gracias. Bien, Adeline, muchísimas gracias y estamos en comunicación. A ti, muy buena noche y mucha suerte para la noche de trabajo si continúas todavía. Sí, seguro. Hasta luego.